¿Qué tal, amigos? Otra sesión doble hoy para regalo, ¿eh? En este weekend en el que Italia y Francia se han venido a dar la mano con dos de las grandes carreras y donde se disputaban hoy dos etapas reinas, ¿no? Bueno, más reina la de la Tirreno Adriático por lo que tenía de determinante, ha ganado Juan Ayuso y se ha puesto de líder, y menos trascendente en la París-Niza, donde ha ganado un meritorio Storer, pero donde los grandes apenas se han movido. Si acaso lamentar el abandono por caída de Matías Esquilmós. Bueno, de eso hablamos luego, ¿eh? De la París-Niza hablamos luego, porque claro, alguno de vosotros me decía, si estás dando más prevalencia a la París-Niza que al Tirreno Adriático cuando hablas con más énfasis de la Tirreno. No, no, es que todo tiene, bueno, su explicación, ¿no? Mi explicación al menos, ¿no? Yo voy un poco dependiendo de los acontecimientos. Son dos grandes carreras, lo dije el primer día, y no hay por qué elegir. Más historia, más tradición, más trascendencia. París-Niza sin duda. Pero en los últimos años, participación incluso mejor en la Tirreno. Y este año, desde luego, y por lo que respecta a los nuestros, mucho mejor, ¿no? Porque desde el principio se sabía que Juan Ayuso estaba en condiciones de pelear por la victoria, y luego había otra serie de corredores, Mikel Landa, Pello Bilbao, etcétera, y otros que han tenido un comportamiento fantástico, como Roger Adrià y compañía, ¿no? No, sucede cada día. Tomaba la atención alguna de las dos carreras y es verdad que ha prevalecido más la París-Niza porque han ocurrido un montón de circunstancias. El tiempo, el cambio de líder, la presencia de un tipo como Vingegaard, la caída de Vingegaard, etcétera. Mientras que en la Tirreno Adriático no pasaba absolutamente nada. Hemos llegado a la etapa reina, a la decisiva, prácticamente con los mismos tiempos, ¿no? De la etapa prólogo del Lido di Camaiore, donde Pipo Ganna se vistió de azul. Y estábamos esperando, naturalmente, podía haber habido algo en días anteriores, pero no sucedió nada, ni ayer siquiera. Alimentó, de hecho, eso, las expectativas de a ver si Pipo puede aguantar en un test ya mucho más duro, en un puerto de primera categoría como el de hoy, pero no ha sido posible ni para Pipo Ganna ni para el resto de los rivales de un Juan Ayuso que ha demostrado que es un corredor, que es una figura del ciclismo, ¿no? Porque, bueno, hace bien poco hacíamos esa entrega, ¿no? A mí particularmente, pero son sensaciones un poco íntimas, ¿no? Incluso las que me le hacen recordar a Ocaña por carácter, por temperamento, por decisión, por muchas razones también cómo corre, y hoy lo ha demostrado. No es que haya ganado la etapa reina, no es que haya sumado su tercera victoria de la presente temporada en muy poco espacio de tiempo, es que gana como los campeones. Al estilo de Pogačar, no voy a decir igual que Pogačar, no empecemos con las odiosas comparaciones, pero llegando en solitario, administrando, controlando las carreras, superando un pequeño grupo cuando está delante. Hoy ha dado una masterclass, o sea, más allá de su potencia, de la clase que atesora, etcétera, había que rivalizar sin demasiado apoyo del equipo, eso es la verdad, porque no estaba Adam Yates, no ha venido a la carrera al mejor nivel, Del Toro se ha dado todo lo que ha podido y poco más, pero tenía que lidiar en los momentos de la verdad, siendo él el primero de los favoritos, con muchos rivales, pero muchos rivales. Salía la última etapa con 6 o 7 corredores dispuestos a ganar la Tirreno. Y efectivamente la etapa se tenía que solventar en la última parte, y ahí era Juan Ayuso el que tenía que cortar el bacalao. Y la última parte eran los 7 kilómetros de ascensión. Ha trabajado bien el equipo, ha trabajado bien Israel, han trabajado por neutralizar una fuga delantera. Y cuando ha llegado el momento de la verdad, masterclass, insisto, de Juan Ayuso, porque primero empezó a tensar la cadena, él solito, porque Adam Yates se abrió de inmediato, para soltar a Pipo Ganna. Su primer objetivo era arrebatarle la posición a Pipo Ganna. Luego, tratar de eliminar a dos rivales que eran los que tenía muy cerca en la clasificación general, corredores con solvencia, Antonio Tiberi y Derek G. A los dos los soltó en el segundo arreón. Ya inmediatamente después le aguantaron Tom Pidcock, Jay Hindley, también le aguantó un admirable Mikel Landa, y ahí estuvo con ellos un ratito hasta que, viendo que ya tenía la carrera bastante controlada, también soltó a 3 kilómetros de meta a estos rivales, se fue en solitario, llegó a tener hasta 28 segundos de ventaja y llegó a la línea de meta con una sólida diferencia que, sumada a la bonificación, le permiten ya dominar con mano firme la clasificación general y ser el gran favorito ante la etapa de mañana, que no parece a priori, digo siempre lo de a priori porque ya vemos lo que ocurrió ayer en París-Niza, ¿no? Es una etapa para velocistas, una etapa que no debiera modificar la clasificación general. Hago especial hincapié en lo de Ayuso también por otra razón, porque estamos asistiendo al crecimiento de un ciclista.
a veces me lleva a la reflexión, ¿no? Cuando, bueno, es que Ayuso es muy bueno contra el crono, Ayuso se defiende bien en la media montaña, pero en la alta montaña flaquea. ¿De dónde hemos sacado esas conclusiones? ¿Del corredor que con 19 años pelea con los mejores en la Vuelta Ciclista a España? ¿Del corredor que el año pasado, en la etapa de Marras célebre de la manita de Almeida, etcétera, está en el grupo de 8, donde había 4 corredores del UAE? Estaba Dan Yates, estaba Pogačar, por supuesto estaba Almeida, y estaban Carlos Rodríguez, estaba Mikel Landa y estaba Remco Evenepoel, una selección extraordinaria, y termina tercero a la rueda de Evenepoel y detrás de Pogačar. Una etapa, acabó en Pinerolo-Valois, etapa de alta montaña. La gente a veces saca conclusiones, no digo equivocadas, las conclusiones sacan con lo que se ha visto, pero claro, hay que analizarlo en tiempo y en modo. Remco Evenepoel también tuvo problemas en la alta montaña para ganar la Vuelta Ciclista a España, parecía de hecho vulnerable por varios escaladores puros, pero la progresión de Evenepoel en el Tour del año pasado ha sido formidable, ya no pasaba tantos apuros en montaña, sí con Pogačar y con Vingegaard, pero ¿quién no? Lo que quiero decir con esto es que son corredores a los que muchas veces decimos, paciencia, pero si es el aficionado, a veces el que no tiene paciencia. Ayuso es de esos ciclistas que se ha mentalizado de que tiene que hacer una carrera paralela y apoyándose en las famosas 3 Ps, siempre digo la paciencia, la prudencia y la perseverancia, va creciendo. Son muchos los que dicen a estas alturas, bueno, pues que Ayuso está comprometido ahí, Ayuso no va a poder nunca con Pogačar, Ayuso ha firmado muchos años por el UAE. Ayuso está creciendo a la sombra de Pogačar, que es la mejor sombra y la que mejor te cobija. Ayuso tiene 22 años y cuando termine en el año 2028 su compromiso con UAE tendrá 25. Y entonces se verá si ha de continuar en UAE, si Pogačar todavía sigue a este nivel, si tiene que cambiar de equipo, etc. Dejemos que las cosas fluyan con absoluta normalidad. Y las cosas están fluyendo. Porque hoy Ayuso ha conseguido su 11ª victoria. Mañana puede ser que la 12ª. Estaría firmando ya 4 triunfos en el presente curso. Estaría siendo uno de los corredores más destacados del presente curso. Está afianzándose poco a poco. Claro, el año que termina tercero en la Vuelta Ciclista a España no había cumplido los 20. Y lógicamente estaba en ese proceso de evolución de un chaval casi sin cuerpo todavía, de profesional, compitiendo con grandes estrellas y con organismos muchísimo más maduros y más preparados. ¿Qué le íbamos a querer? ¿Que rindiese ya como el mejor en la alta montaña? No, con esto quiero llegar a una conclusión simplemente. Y es que me parece que Ayuso, lo dije el otro día, es un corredor muy completo. Es un corredor que anda muchísimo en los cronos, cosa que siempre es un hándicap en muchos de los escaladores, que se defiende con habilidad en cualquier terreno y que anda muy sólido en alta montaña. Claro que anda sólido en alta montaña. ¿Como Pogačar y como Vingegaard? Pues no, de momento no hay nadie que ande como Pogačar y como Vingegaard. Pero vamos a dejar crecer a los corredores. También me estaba acordando de Vingegaard. Cuando Vingegaard el año 2020, dejadme que no me falle la memoria porque ando mal de los números y si no me tomo la pastilla a lo mejor no. En el año 2020 aparece ante el mundo como gregario de Roglic en la Vuelta Ciclista a España. No lo conocíamos prácticamente nadie porque apenas tenía recorrido por el campo sub-23, etc. Pero demuestra en la alta montaña que ahí había un corredor diferente. Vingegaard tenía 23 años. Entonces también vamos a sacar la conclusión, sí, bueno, ayuda y tal, pero no, ¿verdad? Había que dejarlo crecer. Tiene 28 años y todavía está creciendo. Aunque algunos lo empiecen a cuestionar ya porque ha empezado un poco más flojo esta temporada. No es insistir en algo, simplemente como reclamar un poquito de paciencia, no emitir juicios sumarísimos para un ciclista, ni para este ni para otros, ¿no? Que están en proceso de evolución, que tienen un largo futuro, muy largo futuro por delante. Ojalá que no suceda nada que lo trunque, ¿no? Y que no pierdan ni la moral, ni las ganas, ni las facultades, etcétera. Pero el paso que va a dar si gana mañana la Tirreno Adriático será ya un paso importante, porque también conviene recordar que este fue el único ciclista que le aguantaba a Vingegaard el año pasado las embestidas en Tirreno Adriático y que terminó segundo. En una palabra, que hoy ha ratificado, ha despejado, me imagino, muchas dudas, pero eso no significa que le pongamos ya en el Olimpo, insisto, de las estrellas. Es un figurón, por su forma de correr, por su mentalidad, porque hoy
además de las fuerzas y de las condiciones, etcétera, ha demostrado la estrategia de un corredor veterano. Ha dominado la subida, eran 7 kilómetros como un verdadero maestro, mirando para atrás, controlando y al final soltando a todo el mundo. No ha ganado la Tirreno Adriático, ¿eh? No ha ganado la Tirreno Adriático porque mañana queda una etapa y es verdad que tendría que solventarse al sprint en San Benedetto del Tronto. Es una jornada fundamentalmente plana, pero todo puede ocurrir, así que dejemos la prudencia y recreémonos también en lo demás. Un Tom Pidcock que no ha podido con Ayuso en la alta montaña, también es buen escalador Tom Pidcock, ¿eh? Pero que ha demostrado una buena condición la que atesora, bueno, pues de cara a otros objetivos que están ahí a la vuelta de la esquina para él, ¿no? Porque Pidcock estará en las clásicas también dispuesto a hacer valer su gran condición. Mención especial para Mikel Landa, para Hindley, por supuesto, pero Hindley es un corredor que está ahí siempre y como que ha ganado un Giro, sí, pero parece como que le falta algo, ¿no? Para rematar o ocupar un primer papel. Mikel Landa, muy bien, porque no había corrido prácticamente nada esta temporada. Y de repente le vemos ahí ya en condiciones, ya le vimos el otro día en Siena, acabar bien, en fin, lleva paso a paso su preparación de cara al Giro de Italia, donde va a ser líder de la carrera en ausencia de Benepool. Y por lo tanto es muy alentador haberle visto su rendimiento en la etapa de hoy, donde ha estado allí con los mejores en el momento culminante y cuando se desencadenó la batalla, ¿no? Y por lo demás hacer también especial mención del buen rendimiento de Pipo Ganna. Se confirma, ¿eh? No era el puerto más duro, de acuerdo, pero era un puerto de primera, se ha subido a cierto ritmo, ha habido muchos escaladores que no han aguantado y Pipo no ha perdido tanto tiempo, de manera que se queda ahí peleando por el podio. Bueno, mirad las clasificaciones. Ayuso ganó con 13 segundos sobre Tom Pidcock y Hindley, más los 10 de bonificación a la hora de separarlo de Landa, que fue cuarto a 15 segundos. A 20 segundos Antonio Tiberi, Derek G a su rueda, Isaac del Toro a 36, Ben Healy a 42, Johannesen a 45, Fortunato a 50 y en el tiempo de Fortunato, Pello Bilbao, David de la Cruz y Pipo Ganna. También Simon Yates entró ahí en ese grupo porque está corriendo en la Tirreno, aunque apenas se le haya visto, ¿no? Como líder del equipo del Visma junto a Kiano y The Bros, ¿no? La clasificación general no es definitiva, claro, porque hay que esperar a mañana, pero así queda. Ayuso le aventaja en 37 segundos a Tiberi, en 38 a Ganna, en 42 a Derek G, en 53 a Hindley, en 56 a Pidcock, 1.5 a Mikel Landa, 1.32 a David de la Cruz, chapó para el sabadellense, Pello Bilbao 1.32, estamos ya más acostumbrados, y Matías Cattaneo, que ha terminado a 1.38. Bueno, hay muy pocos segundos de diferencia ahí en la lucha por el podium y mientras haya segundos de bonificación para la etapa de mañana, ahí la veis. Hay un puerto de 8 kilómetros y medio de recorrido en la primera parte, cuando llevamos 50 kilómetros aproximadamente, no demasiado exigente, y luego ya el tramo hasta San Benedetto del Tronto es completamente plano. El sprint especial sí está a 44 de meta y ahí a lo mejor se ven las caras Pipo Ganna, Tiberi y compañía en aras a pelear por las posiciones de podium. Pero como digo, dejemos que llegue la etapa de mañana antes de coronar a Juan Ayuso como heredero de Alberto Contador también en cuanto al último español que consiguió la victoria de la Tirreno Adriático, ¿no? Y en la París-Niza pues han ocurrido cosas negativas en la jornada, cosas brutas, ¿no? No solo ocupa un segundo plano porque la jornada no era decisiva y hay que esperar a mañana, que entonces sí será jornada trascendente, pero es que otra vez el tiempo pésimo, horrible, un frío intensísimo ha provocado hipotermias en el grupo, que afortunadamente ha rodado sin mayores sobresaltos, porque después de ver la caída de Matías Esquilmós nos temíamos lo peor. Esquilmós cayó de mala manera, tocando con una mediana sobre la cadera, pinta muy mal la lesión del corredor danés, que estaba ahí emplazado en el tercer puesto de la clasificación general, y no sé si esa circunstancia dejó un poco fría a la gente, pero el caso es que las bajísimas temperaturas que siguieron después terminaron por anestesiar un poco al grupo y dejar que adelante una fuga en la que había, bueno, corredores con cierto atractivo, pero que no eran peligrosos por la general, alcanzara su objetivo, y gracias al gran trabajo de Julian Alaphilippe, entre otros, Storer, que vuelve redivivo,
le ha dado a Tudor la cuarta victoria en la presente estación y además una victoria merecida de categoría porque ha ganado aguantando la diferencia, soltando a los rivales, impidiendo que llegara al grupo y en fin, entrando en meta prácticamente congelado, estaba tiritando cuando hacía las manifestaciones en la televisión y poniendo el broche de oro una jornada que casi mejor olvidar porque a la hora de la verdad no ha deparado prácticamente nada de cara a la clasificación general. Aguantaron allí los mejores, no se movió prácticamente nadie, estábamos esperando un poco a ver si un Jorgensen aislado porque en alta montaña el Bisba se resiente, pero ni se movió Almeida, que también sufrió lo suyo, ni se movió McNulty, sí lo hizo Lipovic llegando a la línea de meta, robando unos segunditos, que bueno, le permiten mantener una diferencia que de alguna manera mantiene viva la competencia, ¿eh? En la etapa ganó Storer con Mauro Schmidt a 20 segundos, a 30 segundos entró Stenhauser, cuarto Romeo a 45 segundos, quinto Jegat a 50, sexto Félix Gala a 57, séptimo Lini Martínez a 1.4, octavo Lipovic a 1.11 y ahí detrás el gran grupo, el pequeñísimo grupo 1.14 donde estaba Pablo Castrillo y el resto de los hombres importantes de la clasificación general. Hago mención de Iván Romeo, claro, como no voy a hacer mención de Iván Romeo. Es un ciclista que ya dejó de manifiesto en el Tour de la UAE que es capaz de aguantar. Es imposible ser Indurain, con esa estatura no se puede esperar que se repita otro caso en la historia parecido, ¿verdad? Pero cuando ves a un ciclista desempeñarse en alta montaña con su peso, su corpulencia, etcétera, cuando le ves andar como un misil contra el crono, pues siempre estás un poco expectante. Por eso también le ayudará a crecer a Iván Romeo haberse visto en una etapa de alta montaña. Sí, no aguantó al final el paso de un Storer o de un Smith, porque aunque no son figuras relevantes, son muy buenos escaladores, pero ese cuarto puesto le acredita como un corredor que sigue creciendo con 21 años y que tiene cosas que decir. La clasificación general, que también tiene muchas cosas que decir de cara a mañana. Matteo Jorgensen aventaja en 37 segundos a Lipovic, en 1.20 a Aresman, en 2.25 a Storer, en 2.40 a Almeida, en 2.54 a Sheffield, McNulty a 3.5, Champusan a 3.22, Tobias Foss a 3.28, Harold Tejada a 3.36 y Pablo Castrillo a 3.47. Se les ha colado Storer. Era el mejor emplazado de esa fuga y al final ha sacado la renta suficiente como para colocarse ahí, también aprovechando la desaparición de Skilmos, en posiciones de vanguardia, donde vemos también ahí a Harold Tejada, en la 10ª posición, meritorio, y a Pablo Castillo ahí peleando a ver qué ocurre con la 10ª plaza. Atención a la jornada de mañana. En la París-Niza no hay nada decidido, y no desvelo nada, porque ha ocurrido en muchas ocasiones en la última etapa, movimientos, y ahí tenéis el perfil. Una etapa que tiene 3 puertos de primera categoría y en el medio bonificado el Col d'Esse. El Col d'Esse por la cara corta, no por la tradicional subida contrarreloj que se hizo durante muchísimos años y donde siempre ganaba Sunkelly, dicho sea de paso. El puerto de 4 caminos, que tiene 3,5 kilómetros a casi el 9% de desnivel, está a 10 kilómetros de la meta, todo en descenso hasta el Paseo de los Ingleses en Niza, donde concluye la etapa y la carrera. Es obvio que Jorgensen está fuerte, pero es obvio también que si le rompen la carrera en el Col de la Porte, en el primero de los puertos de primera categoría, al decir si le rompen la carrera me refiero a si se queda sin equipo, cosa posible, por no decir probable, en ausencia de Vingegaard. No se ve a nadie ahí cerca con potencial porque estaba Skilmos y es otra pérdida notable. Ya el cuarto con Stoner Almeida ya están a un tiempo bastante notable que le puede permitir ahí navegar un poco entre dos aguas, ¿no?, al líder. Pero cuidadito con Lipovic. Otra cosa es que se conforme con ser segundo, que ya es un premio enorme para él, pero la oportunidad está. Las condiciones meteorológicas están siendo durísimas y hay que ver la condición física a la que llegan los corredores. He visto a Jorgensen con buena cara en la llegada, cuando los demás estaban bastante fastidiados. Nadie se ha atrevido a atacarle, salvo el movimiento in extremis de Lipovic. Pero repito, en París-Niza, la última etapa deparado siempre grandes espectáculos. Y a pesar de que nos hemos quedado un poquito huérfanos, primero sin Vingegaard, ahora sin Skilmos, etcétera, y otros que están al borde del óbito, ¿verdad?, al límite de sus fuerzas, pues a pesar de todo seguro que vamos a presenciar una preciosa carrera. Mañana en Eurosport tendremos primero la Tirreno Adriático y luego la París-Niza. Las dos terminan su recorrido. Vamos a ver a quiénes coronan campeones. Os lo contamos. Gracias.